Observa una escala del 1 al 1000 que mide no átomos, sino la energía de tu alma, donde el miedo que oscila a unos 100 vibra como un terremoto en tus células y el amor que resuena a 500 se escucha como una sinfonía cósmica. Esto no es un cuento místico, es el legado del doctor David Hawkins, un psiquiatra que pasó de tratar enfermedades mentales a descifrar el código de la felicidad humana. Su herramienta, la kinesiología, el mismo método que usamos en laboratorios para medir respuestas fisiológicas. Su hallazgo: tu conciencia es un campo cuántico y su vibración determina si tu vida es un drama de supervivencia o un épico de milagros. Bienvenidos a Vibración, soy Alondra. Hace años mi mundo era un laboratorio, microscopios, ecuaciones y la firme creencia de que solo lo tangible era real. Pero algo cambió. Descubrí que la física cuántica no solo describe partículas, sino también el alma, que el universo no es una máquina, sino un campo consciente, y que Dios no es un mito, sino la frecuencia más alta de todas. Hoy, como científica que salió del closet espiritual, te invito a un viaje donde la ciencia y el espíritu se besan en un mapa. El mapa de la conciencia de David Hawkins. En este episodio descubrirás cómo Hawkins probó que tus pensamientos tienen peso energético debido al significado asignado a través del lenguaje. ¿Y por qué decir amor fortalece tus músculos, pero miedo los debilita? También aprenderás por qué subir de vergüenza, que oscila a unos 20, a aceptación, que ya va a los 350 de acuerdo a la escala de vibración de las emociones del Dr. David Hawkins, es como pasar de una vela a un láser. Y cómo esto atrae, manifiesta, deja ver la salud, la abundancia y relaciones auténticas. También escucharás el caso real de un CEO que multiplicó su éxito a un 200%, no trabajando más, sino vibrando más alto. Pues bueno, ¿quién es David Hawkins? Él es el científico que mapeó el alma. Imagina un psiquiatra convertido en místico, un hombre que pasó de tratar enfermedades mentales a cartografiar el alma humana. Hablamos de David R. Hawkins, que nació en 1927 y trascendió en el 2012. Médico estadounidense que dedicó su vida a responder una pregunta: ¿qué nos hace vibrar en amor o en miedo? Autor del bestseller El poder contra la fuerza, Hawkins fusionó la kinesiología, que son pruebas musculares, con la espiritualidad para crear su mapa de la conciencia. Una escala del 1 al 1000 que clasifica emociones, pensamientos y hasta civilizaciones enteras. Su premisa: la conciencia no es abstracta, se puede medir y su nivel determina tu realidad. Vamos a la escala de Hawkins, que es del infierno de la vergüenza, que oscila a 20, al cielo de la iluminación hasta los 1000. Esta es una calibración energética basada en la respuesta neuromuscular, kinesiología, que refleja la intensidad de coherencia de un estado de conciencia. Esto no es una escala cualquiera, es logarítmica, es decir, subir de 200 a 300 no es un 50% más de energía, sino un 10 elevado a las 100 veces más de poder. Es decir, es el equivalente tener una luz de la conciencia, pasar de una vela a ser un láser. Entonces, ¿cuáles son las claves para entender la escala y su impacto? ¿Qué representa el número? Cada nivel, por ejemplo, la vergüenza, que tiene 20 y el amor en 500,
Esto indica la potencia del campo energético asociado a un estado emocional o mental según miles de pruebas con sujetos humanos. Es logarítmica, recordemos, saltar de 200 a 300 no es un 10% más de energía, sino un 10 elevado a las 100 veces más poder de conciencia, por lo tanto una mejor calidad de vida en el mundo físico. Ahora, la vibración de la mente, Hawkins usa el término vibración como metáfora de la calidad energética de tus pensamientos. No es una frecuencia electromagnética, sino más bien una medida de coherencia, lo que estamos midiendo con la escala de vibración de las emociones. A menor de 200, los campos son incoherentes. Por ejemplo, encontramos el miedo, la ira y estas emociones distorsionan la percepción de la mente, creando una realidad de escasez y conflicto. Ahora, a mayor de 200, de la calidad energética de tus pensamientos, encontramos campos coherentes como la aceptación, el amor. Estos alinean la mente con principios universales como la verdad, la equidad, atrayendo soluciones y sincronicidades. Ahora, ¿cómo afecta a tu vida? Por ejemplo, en la percepción del tiempo. El miedo, que oscila a los 100, el tiempo lo vas a percibir como escaso y opresivo, mientras que en paz, que se sitúa esta coherencia a los 600, vas a experimentar el tiempo como un flujo sin resistencia. En las relaciones, por ejemplo, cuando tenemos una mente polarizada a 175, que es equivalente al orgullo, por lo tanto en tus relaciones vas a atraer competencia. Esa vibración te va a alinear con competencia. En el amor, por ejemplo, si estás vibrando en 500, atraes en tus relaciones colaboraciones. Ahora, ¿cómo es tu experiencia en el espacio? Ahora tú como conciencia consciente, ¿cómo puedes experimentar el cambio de conciencia en el espacio? Por ejemplo, cuando tu mente oscila en 30, que es lo equivalente a la culpa, de acuerdo al mapa de conciencia dado por el Dr. David Hawkins, el mundo parece hostil. Mientras que en alegría, que se encuentra a los 540, vas a experimentar el espacio, las situaciones, todo se percibe como interconectado y benevolente. Ahora, la evidencia científica vinculada a estas investigaciones. Estudios de HeartMath demuestran que estados como la gratitud, que está calibrado aproximadamente en 400, generan coherencia cardíaca, mejorando la toma de decisiones y la salud. En física cuántica, por ejemplo, la no localidad, que está referente con el entrelazamiento cuántico, que fue premio Nobel recientemente, respalda la idea de un campo de conciencia unificado, donde tu estado interno influye en lo externo. La escala de Hawkins no es esotérica, es un modelo validado por datos empíricos que explica cómo tu frecuencia mental, tu nivel de coherencia, determina qué historias crea tu mente. Por ejemplo, soy víctima versus soy aprendiz, qué personas y situaciones atraes, lo que conocemos como la ley de la resonancia, y cómo experimentas el tiempo. Ansiedad versus fluidez, y el espacio, separación versus unidad. Si tu vida actual calibra en menos de 200, no es un destino, es una invitación a subir tu coherencia mediante prácticas como meditación, gratitud, servicio, estar presente. Y como dice Hawkins, la conciencia no es un lujo, es el termostato de tu realidad. Ahora vamos a analizar un poquito más esta escala de las emociones. A menor de 200
se encuentra la fuerza. Son estados contractivos donde la vida se vive en modo supervivencia. Por ejemplo, en vergüenza, que oscila a los 20, hay pensamientos autodestructivos como no merezco existir. En miedo, una conciencia individualizada que está en un estado de conciencia del 100, miedo. Sus pensamientos son proyecciones catastróficas como el mundo es peligroso. En orgullo, una conciencia individualizada que se está identificando con la vibración del orgullo, oscila a 175. Su mente va a crear historias como máscaras de superioridad. Debo ser perfecto. Ahora, cuando el estado de conciencia incrementa a mayor de 200, entramos al poder o estados expansivos donde la vida fluye mejor en el mundo físico, porque en el mundo interno tenemos más expansión de conciencia. En el coraje encontramos que se encuentra a 200 y es el primer destello de libertad. Puedo cambiar mi vida. Es una mente que vibra a 200 y que tiene coraje. Te va a decir, puedo cambiar mi vida. Ahora bien, cuando seguimos polarizando la mente y la llevamos hasta el amor, que se encuentra en 500, existen pensamientos sin condiciones. Todo merece compasión. Te empiezas a reconocer en todos. Te das cuenta que todos están actuando de acuerdo a tu potencial vibracional, que nadie tiene la culpa de nada, que tú estás al control de todo el tiempo. Posteriormente tenemos a la paz, una mente que vibra a los 600, un estado de conciencia de una mente que oscila a 600 es equivalente a la paz, y las historias que te va a contar la mente es una mente en silencio, donde reconoce que es uno con el todo. Hawkins calculó que el nivel colectivo humano estuvo estancado en el valor de 190, en el estado de conciencia de 190 por siglos, lo que sería el equivalente a guerras, opresión, y saltó a 207 en los 80s. Y se vio como reflejo el avance en derechos humanos. Probablemente, y siendo muy optimistas, hoy estaríamos cerca de 250, entrando a estados expansivos donde la vida fluye. Ya sabemos que no somos la mente, no somos el cuerpo, somos el observador consciente dirigiendo el maravilloso juego de la vida. Escritores conscientes de nuestra historia. De acuerdo a las investigaciones del Dr. David Hawkins, este observador tiene un poder único de elegir en qué frecuencia vibrar. ¿Cómo? Con su mapa de la conciencia, una brújula científica para navegar del miedo al amor. David Hawkins no se limitó a teorizar sobre la conciencia. La midió, y en su obra El mapa de la conciencia explicado, el psiquiatra y místico detalla décadas de investigación con un método reproducible, la kinesiología aplicada, una técnica avalada por estudios en medicina holística y psiconeuroinmunología. ¿Y en qué consistió? Bueno, Hawkins diseñó experimentos rigurosos donde sometió a miles de participantes a pruebas musculares estandarizadas. Al exponerlos a estímulos emocionales, verbales o incluso imágenes, observó un patrón claro, una respuesta fisiológica objetiva. Al evocar amor o compasión, el 98% de los sujetos mostraban un fortalecimiento muscular inmediato que está asociado a frecuencias altas, a estados de conciencia altos, mayor de 500, que es el amor, la alegría y la paz. En contraste, ante miedo o culpa, el 95% experimentaba debilitamiento muscular, frecuencias bajas a menor de 200, incluso se afirmaban no sentirse afectados. Estos resultados, replicados en múltiples estudios independientes,
confirmaron que el cuerpo humano actúa como un biofeedback de la conciencia. Hawkins no hablaba de vibración como una metáfora, sino como un fenómeno cuantificable. Cada emoción, pensamiento o entidad emite una firma energética específica, medible a través de la respuesta neuromuscular. Pero ¿cómo se traduce esto en el mapa de la conciencia? La escala logarítmica de Hawkins del 1 al 1000 no es arbitraria. Surge de calibrar miles de casos, desde individuos hasta íconos históricos. Por ejemplo, Gandhi se encuentra a unos 700 en la escala de la conciencia. Su compromiso con la no violencia generaba un campo coherente, detectable en pruebas de resistencia física en sus seguidores. Mientras que Hitler, que oscila a los 40, la energía de sus discursos, analizada en grabaciones, debilitaba la fuerza muscular en el 89% de los oyentes, incluso décadas después. La clave científica aquí es la no localidad. El cuerpo reacciona a la esencia de un estímulo, no a su apariencia. Estamos conectados cuánticamente. Los pensamientos y los sentimientos no son privados, como dice David Hawkins. También, como demostró, por ejemplo, sostener un sobre cerrado con la palabra verdad escrito dentro fortalecía los músculos, mientras que la palabra mentira los debilitaba, sin la necesidad de leerlo, sin tampoco la necesidad de conocer en qué lenguaje estaban escritas estas palabras. Esto sugiere que la conciencia opera en un campo cuántico interconectado, algo que la física moderna explora a través de teorías como el entrelazamiento cuántico. Ahora, la pregunta crucial: ¿podemos modificar nuestra frecuencia base? La respuesta es sí. Hawkins comprobó que el observador consciente, aquella parte de ti que elige enfocarse en el miedo o en el amor, puede alterar su calibración. No es magia, es neuroplasticidad aplicada. Al entrenar la mente en estados como aceptación, que oscilan a los 350, o razón a los 400, se reorganizan las redes neuronales, cambiando literalmente tu huella energética. Todo nace y parte de la conciencia. Así que si cambiamos el enfoque dentro de las imágenes que estamos seleccionando en la conciencia, si incrementamos nuestra vibración, si lo polarizamos a potenciales positivos, el observador consciente, proyectamos una calidad de vida mejor. Como diría Hawkins, la verdad no es una creencia, es una experiencia somática, y la ciencia ahora lo respalda. En los episodios hablaré de la teoría sintérgica propuesta por Jacobo Grinberg, demostrando que su teoría también habla de estados de conciencia y su efecto en la latice, pero en lugar de estados de conciencia los llama orbitales de la conciencia. Bueno, en primer lugar es muy claro ya, nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informacional, el cual contiene toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informacional de tipo holográfico, pero no hay a ese nivel cualidad de la experiencia, no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria. Nuestro cerebro interactúa con este campo informacional que algunos le llaman el campo cuántico, y a partir de esta interacción, como una resultante final del procesamiento cerebral, aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Esto es, los objetos con sus colores, con sus formas, con sus texturas. La información de estos objetos se encuentra en esta matriz informacional, pero no la cualidad. El cerebro está encargado de alguna manera de codificar este campo informacional, y la resultante final es la realidad perceptual. Ahora bien, según Hawkins, tus pensamientos no son tuyos, sino la programación de tu nivel actual.
En apatía, una mente que vibra a los 50, la mente repite, nada importa, ¿para qué intentarlo? En ira, que vibra a los 150, una mente piensa, el mundo me debe algo y atraes conflictos. En razón, tu vibración vibra a los 400, analizas qué aprendizaje hay aquí. En alegría, tu mente vibra a los 540 y entonces cantas, la vida es un milagro sin razón aparente. Luego entonces tus pensamientos es una radio FM o una emisora pirata. Ahora te comparto un caso real, un cliente que acompaño, los llamo escritores conscientes. En su historia 3D, esta persona es un CEO que tenía una mente vibrando en orgullo. A los 175 pensaba que si no trabajo 18 horas diarias, fracasaré. Tras el acompañamiento, ha polarizado su mente a aceptación, una mente que vibra a 350 y sus pensamientos, que son vibración, comienzan a encarnarse diciendo y manifestando: confío en mi equipo y en el proceso. Resultado, su empresa creció un 200%. Este CEO que pasó de trabajar 18 horas para no fracasar a confiar en su equipo y fluir no es un caso aislado. Es el poder de cambiar la estación mental que sintonizamos. Y aquí está la clave: tú no estás condenado a repetir el mismo guión. Imagina que tu mente es un director de cine. ¿Qué película estás creando? Un drama de supervivencia en miedo, una mente que oscila a los 100, o un épico de crecimiento en aceptación de 350. La diferencia entre ambas no es el presupuesto ni el elenco, es la conciencia desde la que eliges filmar cada escena. Por eso, si este caso resonó en ti, si sientes que a veces eres actor secundario en tu propia vida, quiero que sepas que hay un camino, no es magia, es ingeniería cuántica aplicada a tu día a día. En mi acompañamiento, Reescribe tu guión, trabajamos con herramientas de la teoría sintérgica y el mapa de Hawkins para detectar tu emisora actual, en donde se encuentra tu mente vibrando. Vergüenza, orgullo, amor. También cambiamos el dial hacia frecuencias que materialicen, dejen ver soluciones, no problemas. Y diseñamos un personaje alineado con tu neurosintergia más alta, el que toma decisiones desde paz, no pánico. Es para ti solo si estás cansado de reaccionar en automático, anhelas convertir desafíos en escenas de aprendizaje, no de sufrimiento. Quieres herramientas concretas, no filosofía barata, para sostener tu poder incluso en días caóticos. No te diré esto cambiará tu vida, porque el cambio ya está en ti. Solo necesitas un mapa para navegarlo. Si sientes el llamado, te dejo el link en la descripción. Cada pensamiento es un guión en borrador. Tú tienes la pluma final. Ahora bien, ¿en qué nivel estás ahora? Toma un momento para sentir tu cuerpo. Piensa en un problema reciente y escucha qué te dice tu mente. Tu mente dice, esto me destruirá, este problema me destruirá. Entonces tu mente se encuentra en miedo, oscilando a los 100. O tu mente te está diciendo, esto me enseñará. Eso quiere decir que tu mente está oscilando en la aceptación a 350, está vibrando. Observa tu lenguaje. Por ejemplo, usas palabras como debo, tengo que, entonces te encuentras en el orgullo, a los 175 estás vibrando. O dices, elijo, confío, ya hay como un coraje, a 200 te encuentras vibrando.
Si tu diálogo interno es crítico, estás en una vibración menor de 200. Si es compasivo, te encontrarás en una vibración mayor de 200. No eres tus pensamientos, recuerda, no eres tu mente, pero sí eres el DJ, el observador consciente que elige la emisora. Reproducirás Miedo FM o Amor 500. En un mundo que vibra en miedo, de los 100 a los 150, elevar tu conciencia es un acto revolucionario. Como enseñó Hawkins, un solo individuo en paz, vibrando en 600, contrarresta la negatividad de 10 millones en menos de 200, que se encuentran vibrando, ocupando estados de conciencia en menos de 200. Así que, querido oyente, tienes una misión. Sube tu dial interno, porque cuando cambias tu frecuencia no solo te liberas tú, transformas la Matrix entera. Gracias por escucharme y nos sintonizamos en la siguiente vibración.